Y en esta sesión, como os decía, pues vamos a ver las capacidades de potenciar y mejorar la comunicación con nuestros clientes y proveedores en SAGE 50. Bueno, como ya conoceréis o como ya imaginaréis, una de las opciones más demandadas en una aplicación de gestión, y más aún como por ejemplo puede ser esta de SAGE 50 Cloud, que incorpora o que fusiona la gestión comercial y la contabilidad de forma integrada, pues es la gestión de comunicaciones, ¿de acuerdo? El envío de newsletters o mailings a clientes o proveedores de las aplicaciones, pues que no significa otra cosa que poder trabajar con las bases de datos que ya tenemos almacenadas dentro de la aplicación de nuestros contactos, pues para poderles enviar comunicaciones de cualquier otro tipo, es decir, poder utilizarlo, esa herramienta que tenemos de CRM, por ejemplo, para tener toda nuestra información de nuestros clientes, proveedores almacenados en la aplicación, poder aprovecharla para enviarles comunicaciones. SAGE 50 en relación con esto, dispone de una funcionalidad denominada generación de comunicados, que es la que nos va a permitir trabajar con plantillas y con comunicados de cualquier tipo, ya sean impresos o incluso por email, para nuestros clientes, incluyendo todos aquellos incluso que se encuentran en esa base de datos de clientes potenciales, que también dispone esa G50 Cloud y que también veremos también para ver esa funcionalidad y esa potencia que puede tener una base de datos diferente como puede ser la de clientes potenciales, así como también pues para los proveedores, además de permitirnos la importación incluso de contactos desde un fichero Excel. Es decir, tenéis vuestros clientes, proveedores o una lista de contactos en un fichero Excel o TXT y poderlo importar a la aplicación para poderles enviar una comunicación de cualquier tipo. Pues, imaginaos ofertas, cualquier tipo de acción de marketing, de publicidad y demás, o de fidelización incluso, poder enviar una comunicación a determinados contactos que incluso en este caso pues no estuvieran ni creados en la aplicación, ¿vale? Y poderlos importar incluso. Esta opción, que os comento, la encontraremos dentro del menú de herramientas en cualquiera de los módulos básicos de la aplicación, es decir, contabilidad, como sabéis, contabilidad, compras y ventas. Encontraremos el menú de herramientas con la opción comunicados, ¿vale? Aquí donde encontraremos aquí estos 4 submenús, ¿vale?, correspondientes a las opciones de plantillas, que nos van a permitir crear plantillas con el objetivo de reutilizarlas en diferentes comunicados. Por ejemplo, si vamos a enviar comunicados similares o con una cierta base con cierta frecuencia. Luego está la generación y los listados. Vamos a ver uno por uno cada uno de ellos. En la opción de plantillas, como os comentaba, podemos utilizar una definición, digamos, una base, una plantilla que no es obligatorio utilizar, es decir, que como veremos luego posteriormente podemos generar el comunicado directamente desde la opción de generación, pero si deseamos utilizar una plantilla, pues incluso veremos cómo disponemos a acceder a la opción buscando aquí en la lupita o con la búsqueda rápida de F4 en el teclado. Disponemos de varias plantillas ya creadas como ejemplos para su uso en determinadas opciones por SAGE 50, es decir, como veis, las circulares para el modelo 347, las autorizaciones para los mandatos SEPA o para el Reglamento General de Protección de Datos, si disponemos del add-on activado en la empresa, podemos comprobar cómo aparecen ya una serie de plantillas creadas por la aplicación como ejemplo, que también podríamos lógicamente modificar, y tenemos esta serie de plantillas que se utilizan ya por la aplicación para determinadas funcionalidades, por ejemplo, para el envío, como os decía, de las circulares del 347 y para la autorización de mandatos, pues el programa comunica o utiliza esta opción de generación de comunicados para su envío. Pero también podemos crear una plantilla por defecto nueva totalmente, simplemente con indicar un código y un nombre, ¿de acuerdo? Podemos elegir, como veis aquí, el tipo de envío, es decir, si el tipo de envío por defecto va a ser siempre por email, puede ser impreso, o si queremos incluso que nos lo pregunte cuando vayamos a utilizar esta plantilla en la generación de un comunicado, lo que sería el envío, si queremos que nos lo pregunte en ese momento y podamos elegir si lo queremos enviar por email o de forma impresa. ¿De acuerdo? Aquí simplemente pues indicando un código y un nombre, como os decía, elegimos el tipo de envío y podemos incluso poner un asunto por defecto para cuando sea un envío por email. Como veis aquí, la funcionalidad es muy similar a cualquier editor de texto, un potente editor de texto como puede ser, por ejemplo, Microsoft Word. Las opciones que tenemos para crear una plantilla pues incorporan la opción de poder insertar enlaces, tipo de fuentes, tamaños, imágenes, vínculos, espaciados, negritas, cursivas, es decir, podemos editar como cualquier editor de texto, podemos editar el cuerpo del documento, es decir, lo que va a ser el contenido del comunicado, podemos editarlo
Como veis, con cualquiera de las opciones, pues incorpora cualquier editor de texto funcional, como puede ser pues, el color del fondo, el color de la letra, un resaltado, un subrayado. Incluso, pues para aquellos usuarios que tengan conocimientos así avanzados o que prefieran hacerlo por formato HTML, ¿de acuerdo? Pues también podríamos ver lo que es el contenido de la plantilla en la fuente HTML para editarlo por aquí de manera un poco más sencilla. También se puede hacer un poco más grande, es decir, se puede maximizar esta ventana para su edición de forma un poco más cómoda, ¿vale? Y también podemos verlo en fuente HTML, es decir, la vista habitual, en la que podemos aquí establecer pues un poco lo que os decía, tablas, cuadros, podemos imágenes, cualquier tipo de enlaces a nuestra página web, por ejemplo, es decir, cualquier tipo de información que podríamos evitar en cualquier tipo de editor de texto, ¿de acuerdo? Simplemente la edición de la plantilla pues es tan sencillo como esto, ¿de acuerdo? Simplemente dedica un código, un nombre, complementamos todo el tema del contenido del cuerpo, ¿de acuerdo? Y las opciones que tenemos es las opciones de duplicar, es decir, una plantilla podemos utilizarla como base para el futuro, es decir, pues hemos hecho una plantilla más o menos de forma habitual y podemos duplicarla para hacerle pequeños cambios y poder tener dos tipos de plantillas para poder usar luego en el envío, ¿de acuerdo? Simplemente esta plantilla, como os comentaba, como os adelantaba antes, no es obligatorio, es decir, no es obligatorio utilizarla porque como veremos aquí en la siguiente opción, que es la propia ya de la generación, es decir, aquí ya cuando vamos a herramientas, comunicados, tenemos la segunda opción que es la de generación de comunicados. ¿De acuerdo? En esta opción de generación de comunicados, pues como veis aquí es donde ya vamos a proceder a escoger los destinatarios de nuestro envío, el cuerpo del email, el tipo de envío cómo va a ser y demás. Vamos a poder ya elegir ya el método en sí de envío y la generación del comunicado y podemos utilizar una plantilla o no. Podemos hacerlo directamente desde aquí como veremos. La generación del comunicado igual, súper sencilla, simplemente lo que haríamos sería pulsar en un intro para que el programa nos dé una numeración, perdón, una numeración en base a los comunicados que ya tenemos generados, indicaremos la fecha de creación y el tipo de envío que podemos elegir también email o impreso. Si nos basamos en una plantilla, que es lo que os comentaba, yo aquí puedo seleccionar un asunto directamente, puedo componer el cuerpo como vimos en la plantilla, igualmente con el editor de texto que también incorporamos aquí, o bien me puedo traer una plantilla que ya tuviéramos antes, es decir, si seleccionamos una plantilla, por ejemplo, la que teníamos de ejemplo antes, pues ya como veis se incorpora el asunto que tenía en la plantilla, ¿de acuerdo? Se incorporaría el tipo de envío. Si tuviera seleccionado la opción de seleccionar, pues me preguntaría cómo lo quiero para que en este comunicado se enviará de una manera u otra y me trae el contenido del cuerpo que tenemos en la plantilla. Bueno, pues tenemos aquí nuestro contenido del cuerpo que hemos editado antes en la plantilla, pero lo que os comentaba no es obligatoria, es decir, podemos utilizar el tipo de comunicado directamente desde aquí, ¿de acuerdo? Podemos editarlo directamente desde aquí sin necesidad de recurrir a una plantilla, pero si la tenemos, pues podemos llamarla desde aquí y nos traerá toda la información que incorpora esa plantilla, asunto y demás. Tenemos la posibilidad también de cerrarlo, es decir, si este comunicado lo hemos utilizado y ya no lo queremos utilizarlo más, pues simplemente lo cerraríamos, aparece un sello de cerrado, lo que nos impediría que por error o por confusión pudiéramos enviar una comunicación que no deseamos, ¿de acuerdo? A clientes o a proveedores o cualquier tipo de contacto y aparecería este sello como con estado de cerrado para no poder utilizarla por mayor seguridad. ¿De acuerdo? En el caso lo vamos a dejar vacío, borramos la fecha del cierre que nos pondría siempre la fecha del sistema, ¿de acuerdo? Y como veis, pues aquí tenemos nuestro contenido del cuerpo, ¿vale? Con las mismas funcionalidades y demás, aparte de un botoncito nuevo que son los campos de destinatario disponibles que vamos a ver ahora lo que significan. Es decir, las funcionalidades del editor de texto desde aquí, desde los comunicados, son exactamente iguales que los de la plantilla, a excepción de este campo que vamos a ver ahora cuál es su funcionalidad, ¿de acuerdo? Que esto que nos servirá es para personalizar el contenido del cuerpo, ¿vale? En base a los destinatarios que seleccionemos, ¿de acuerdo? Por tanto, lo siguiente que tendríamos que hacer es seleccionar, una vez que tenemos los datos generales, hemos compuesto un cuerpo, ya sea a través de una plantilla o directamente desde aquí, tendríamos que seleccionar los destinatarios. Es decir, aquí en el origen de destinatarios, como os adelantaba también al principio, pues tenemos la posibilidad de seleccionar los datos de clientes, de proveedores, los datos de clientes potenciales o una importación que podamos hacer desde este o texto plano para lo que es el envío en sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Si seleccionáramos, por ejemplo, clientes, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta
que el tipo de envío que he seleccionado es email, ya me va a proponer aquí una serie de campos, como por ejemplo el email de destino y demás, el cual yo puedo seleccionar aquí. Es decir, como va a ser un envío por email, ¿de acuerdo? Pues el programa me pregunta si el email al que se lo quiero enviar a mis clientes es el email según su cargo. ¿De acuerdo? Recordáis que en el apartado de contactos, en el mantenimiento de clientes tenemos la posibilidad de tener un gerente, un director y demás, ¿vale? Como vemos aquí, pues el tipo de cargo, comercial, gerente, secretaria, director. Pues quiero enviárselo a un determinado contacto concreto, pues se le enviaría al email asociado a ese tipo de cargo específico. Bueno, si es el email normal, es decir, el principal que tenemos en la pestaña general del mantenimiento de clientes, ¿de acuerdo? Nos aparecería aquí, ¿vale? Ese email normal. Y el campo email factura, igualmente, pues el caso de que tengamos un email propio en la pestaña de condiciones de pago de cada cliente, tenemos un campo específico para lo que es el email factura, es decir, porque queremos que las facturas se envíen a un determinado email independientemente de cuál sea. Bueno, todas esas funcionalidades y esas opciones que nos ofrece SAGE 50, pues podemos seleccionar aquí también a qué email se lo vamos a enviar. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos, en el caso de datos de clientes, serían esas opciones las que nos facilitan. En el caso de proveedores ya tenemos otro tipo de campos, ¿vale? Pues el email normal o el según el cargo, ¿vale? En el caso de clientes potenciales, que es esa base de datos que os comentaba específica que sirve a SAGE 50 Cloud para tener una ficha muy básica, es decir, un mantenimiento muy básico de clientes que pueden convertirse en clientes finales, ¿vale? Tenemos ahí esos separados, pues podéis seleccionar aquí únicamente su único email que puedo tener, que es una ficha, como comentaba, muy básica del email de la ficha del cliente potencial. O en el caso de una importación de Excel, ¿de acuerdo? Pues nos aparecería una ventana aquí indicándonos pues, el tipo de fichero, seleccionaríamos el fichero y seleccionaríamos dónde están esos campos realmente que queremos importar. Eso irá ordenado, ¿vale? De acuerdo, que tenemos aquí un botoncito con la estructura, ¿de acuerdo? Pues aquí vendría como tenemos que generar el fichero de TXT o el XML o el Excel para poder importar correctamente a esta ventana la información de nuestros contactos. Es decir, que podríamos incluso importarnos aquí una lista de clientes o de contactos de cualquier tipo a los cuales queramos hacer un mailing, una comunicación masiva y simplemente con importarlos aquí a esta ventana directamente podríamos enviarles esa comunicación sin necesidad de que existan como tal en SAGE 50 ni como clientes, ni proveedores, ni nada. ¿De acuerdo? Entonces aquí siguiendo un poco con el ejemplo, pues vamos a poner que nuestros destinatarios van a ser nuestros clientes, vamos a enviárselo al email normal, al email general que tiene en su ficha, ¿de acuerdo? Y ya con esto, ¿vale? Ya una vez que tenemos los datos generales, tenemos el cuerpo y tenemos los destinatarios, o hemos seleccionado al menos algún destinatario, aquí es donde entra en funcionamiento un poco este campo que os comentaba antes, que es el de mostrar o ocultar campos de destinatarios disponibles, ¿vale? Aquí pulsando en este botón podremos ver cómo existen determinados campos disponibles, ¿vale? A diferencia de lo que pasaba en la plantilla, sino aquí ya cuando ya tenemos cargados unos destinatarios en pantalla, lo que veremos serán unos campos disponibles que nos permiten personalizar el envío a cada uno de los destinatarios. Es decir, como veis aquí, por ejemplo, pues tenemos el campo nombre. Voy a intentar hacerlo así más grande para que lo veáis un poco mejor, ¿vale? Que podemos hacerlo más grande con este botón para maximizar la edición un poco del cuerpo. Y aquí veis cómo, por ejemplo, estas funcionalidades con estos campos disponibles nos permiten personalizar el envío para cada uno de nuestros destinatarios, es decir, para cada uno de nuestros clientes en este ejemplo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? En este caso, simplemente lo que podría hacer es, por ejemplo, imaginaros en este ejemplo que estamos haciendo muy sencillo, simplemente pues aquí en el campo estimado, situándonos con el cursor en el campo que deseemos, con un simple doble clic sobre el campo que queremos, ¿vale? Hacemos doble clic y se nos inserta entre corchetes pues el nombre de la etiqueta, vamos, lo que sería la etiqueta que va a sustituirse por cada uno de los valores de nuestros clientes. Es decir, por ejemplo, en este caso, con este ejemplo, lo que haría sería enviar un estimado. En lugar de un estimado cliente genérico para todo el mundo, pues un estimado el nombre del cliente, un valor que se sustituirá por cada uno de nuestros clientes en función de los destinatarios que yo seleccione a la hora de enviar. Luego veremos cómo se traduce eso en una vista previa, por ejemplo, del comunicado. Entonces, de esa manera, pues yo puedo introducir pues, la dirección, la población, puedo hacer un membrete, por ejemplo, en el caso de que sea un envío impreso, por ejemplo, pues aquí tendríamos la posibilidad de introducir cualquier tipo de campo disponible de los que nos ofrece aquí el programa. Por ejemplo, aquí al final, incluso en la firma, pues podría firmar su vendedor asociado. Por ejemplo, si tenemos un comercial asociado a su cliente, pues por ejemplo, si tenemos aquí el campo vendedor, pues hacemos doble clic o podemos introducirlo y escribirlo directamente, ¿vale? Pero simplemente con un doble clic sobre el lugar donde queramos, pues se nos inserta esa etiqueta que se va a sustituir por el nombre del comercial o el nombre del vendedor asociado a ese cliente.
Bueno, pues simplemente con esta opción simplemente podemos desmarcar aquí, simplemente pinchando se muestra o se oculta esa información, ¿vale? Pero tenemos un poco, pues basado en una plantilla, en este ejemplo, tenemos personalizada la información de lo que queremos mostrar, digamos, en el envío, o sea, lo que se va a enviar directamente de una manera personalizada a cada uno de los clientes con su propio nombre, su propia dirección, incluso, y los campos que teníamos disponibles. Entonces es una herramienta un poco que puede ser bastante de bastante utilidad para con esa finalidad, vamos, con esa finalidad de poder personalizar el envío y el comunicado, no enviar un simple texto, digamos, básico, estándar para todo el mundo y sin personalización ninguna, ¿no? Entonces aquí con esos campos que van variando en función de los destinatarios que yo seleccione, es decir, si tengo seleccionados datos de proveedores, los campos disponibles serán otros, ¿vale? Es decir, serán los campos que tenga disponibles para la ficha de proveedores, al igual que los datos del clientes potenciales, ¿vale? En ese caso, ¿vale? Como veis aquí, pues hemos personalizado ya incluso esa función que nos faltaba de lo que teníamos que ver dentro del cuerpo, ¿vale? Y tenemos los destinatarios y aquí al deseleccionarle que queremos los destinatarios, queremos los clientes y queremos que nos lo envíe el comunicado a nuestro email normal, ¿de acuerdo? A nuestra ficha de cliente en la pestaña general, pues su email general que tenemos, ¿vale? Pues podemos seleccionar aquí, también aparecerán todos los clientes, lógicamente, que tiene la aplicación. Hemos dicho a SAG50 que queremos enviárselo a nuestros clientes. Aparecerán todos aquellos clientes que no estén bloqueados, ¿vale? Que luego veremos también esa opción. Nos aparecerán todos los clientes que tenemos en la aplicación y a lo mejor nos interesa luego ya filtrar de toda nuestra base de datos. Yo aquí tengo poco porque es una instalación de prueba, pero imaginaos que tenéis muchísimos clientes, una base de datos amplia de clientes y queréis filtrar luego a quién realmente se lo queréis enviar. Pues con estos botones de por aquí, pues que tenemos aquí, podemos aplicar filtros, ¿de acuerdo? Aquí podemos, dentro de todos los clientes que nos ha encontrado, ahora podemos seleccionar dentro de todos ellos a quién se lo queremos mandar. Bueno, en este caso, al pinchar aquí en filtros tenemos dos opciones, ¿sí? Para filtrar podemos filtrar por campos, ¿vale? Una opción muy sencilla, simplemente por decirle, pues quiero, mire, por ejemplo, que el campo se lo quiero mandar a todos aquellos clientes que el campo, por ejemplo, población, pues sea igual, ¿vale? A Madrid, por ejemplo. ¿Vale? Pues aquí directamente podríamos insertar y podemos operar, es decir, pues a Madrid y que además de la población Madrid, pues la dirección sea tal, que sea o su CIF o de todos los campos que tenemos aquí, es decir, pues que sea su código postal sea X, ¿vale? O sea, o mayor que, ¿vale? Es decir, podemos jugar con cualquier tipo de condición y lógicamente con los operadores lógicos de I y O, pues si queremos encadenar incluso filtros. Es decir, pues, y además estos o a los de Madrid o a los de Almería, por ejemplo, ¿vale? Es decir, pues aquí lo que queremos es a los de Madrid y Almería o a los de Madrid o Almería, ¿vale? O sea, podemos encadenar aquí con los operadores lógicos del I y el O para encadenar incluso filtros. Otra opción que tenemos para filtrar es a partir de una consulta SQL, es decir, para aquellos usuarios que tengan un poco más de conocimientos avanzados sobre este lenguaje, ¿vale? Pues podemos construir una sentencia de SQL que nos permita filtrar a partir de una serie de campos, ¿vale? Aquí tenemos una especie de una ayuda, ¿vale? Como veis aquí tenemos una ayuda de cómo debemos construir esa sentencia de SQL, cómo debemos construir esa query, ¿de acuerdo? Y qué campos se pueden utilizar, ¿vale? Construir esa query, que al final no viene a ser más o menos lo mismo que podemos hacer a partir de reglas, ¿vale? Igualmente, pero tenemos la posibilidad de hacerlo también a través de una consulta de SQL, pues para aquellos usuarios pues con más conocimientos avanzados sobre este lenguaje que os comentaba, pues podrán hacerlo quizá incluso de manera más sencilla que insertando, digamos, reglas. Pero las reglas, como veis, pues son muy sencillas, simplemente le daríamos aquí a la población, como hemos dicho antes, por ejemplo, le daríamos igual a Madrid, ¿vale? Y tenemos las opciones de incluir o excluir, ¿vale? O selección exclusiva, que ahora veremos lo que significa, ¿vale? La opción de incluir lo que significa es que me vas a marcar, es decir, le decimos a SAG50 que me va a marcar aquellos clientes que cumplen esta condición, ¿vale? Sin embargo, si lo que marco es excluir, pues otra manera también de jugar un poco con los filtros, si marco excluir, lo que me va a hacer es marcar todos aquellos que no cumplen esa condición, ¿vale? Es decir, márcame todos aquellos clientes, se lo voy a mandar a todos aquellos clientes que son de Madrid, o si marco excluir, se lo van a marcar todos aquellos que no son de Madrid, ¿vale? Aquí marcamos incluir, ¿vale? Pues aquí marcamos los destinatarios, estamos seguros de aplicar el filtro, ¿vale? Y me dice que se han marcado 7 registros. Como veis aquí en la parte posterior, ¿de acuerdo? Aquí como en segundo plano, pues tenemos todos aquellos clientes que cumplen, digamos, que esa condición, ¿vale? De que su población
es igual a Madrid. Si yo marcara excluir, se marcarían todos excepto estos, ¿vale? Simplemente esa es un poco la forma de trabajar. ¿Vale? Esta opción de selección exclusiva lo que viene a decir, ¿vale? Es que una vez que tenemos seleccionado, como veis aquí se muestran todos los registros por defecto, todos los clientes, aunque estén marcados o no, ¿vale? Aquí yo ya puedo seleccionar solamente que se me muestre aquellos que son los que están seleccionados o aquellos que se han quedado fuera de ese envío. Bueno, aquellos que están quedados fuera de ese envío, que son los que no están seleccionados. Pues esa opción de selección exclusiva lo que significa o lo que hace es que me deje ya en pantalla, es decir, una vez que yo ya aplico el filtro, ¿vale? Al salir, ¿vale? Directamente, pues que me seleccione únicamente aquellos, bueno, ya tenía seleccionado el filtro, pero solamente me seleccione tal cual esta opción, ¿vale? Es decir, que solamente seleccione aquellos y se hayan desmarcado todos los que pudiera tener yo marcados incluso de manera manual. Es decir, que solamente borre cualquier tipo de filtro, cualquier tipo de selección que tenga anteriormente y se me quede únicamente aquellos que cumplen ese filtro que he indicado ahí en esa regla, ¿vale? De acuerdo, también tenemos, como sabéis, la opción de indicar en los clientes que se encuentran de baja con una determinada fecha, pues también puedo incluirlos o no, ¿vale? En función de lo que me interese, si es publicidad, a lo mejor puede servir un poco de campaña de reactivación de esos clientes, a lo mejor por la posibilidad de enviarles algún tipo de comunicación y demás si se encuentran de baja, pero bueno, puedo hacer un envío intentando fidelizarlos o reactivarlos más bien, sobre hacer algún tipo de acción comercial sobre ellos, pues podría hacerlo por ahí, ¿de acuerdo? Pues en esta opción puedo excluirlos o incluirlos. ¿De acuerdo? Una vez que, yo lo digo, teniendo datos generales, el cuerpo, ¿vale? Ya tenemos cómo queremos enviarlo, tenemos lo que queremos enviar, tenemos a quién se lo queremos enviar, ¿vale? Pues ahora teníamos que simplemente ya en la parte inferior, ya no queda nada, simplemente pues lo que nos queda en la parte inferior es seleccionar cómo queremos enviarlo, ¿vale? De acuerdo, esta opción de opciones de envío por email, al tener seleccionado el tipo de envío de email, pues nos permite enviarlo por envío de email directo o gestor de correo. Esto no se selecciona aquí, como veis, aparece en gris, no se permite la selección desde aquí o la elección desde aquí, porque esto depende de si tenemos en la empresa, es decir, como sabéis, en el Sage 50 Cloud permite la conexión directamente con nuestro gestor de correo, como puede ser, por ejemplo, Microsoft Outlook, o directamente el envío por correo, directamente si le proporcionamos a Sage 50 los datos de nuestro servidor de SMTP y nuestros datos de contraseña, usuario y demás para que envíe los correos, pues se puede realizar el envío de emails de forma directa sin necesidad de ningún programa instalado o ningún programa adicional de gestor de correos, sino que Sage 50 sería capaz de enviar los correos directamente, ¿vale? Pues eso se selecciona en la empresa. Dentro de las opciones de empresa tenemos en su mantenimiento de empresa tenemos la opción de envío directo de email. Si está marcado, aparecerá aquí envío directo, ¿vale? Porque es Sage 50 el que va a enviar esos emails de forma directa. Y si no está marcado, utilizará o intentará localizar el gestor de correo que tengamos asociado en nuestro equipo, ¿vale? En este caso, pues Microsoft Outlook, para poder enviar a través de él los comunicados, ¿vale? Es decir, y esta opción, el método de envío puede ser de forma directa, ¿vale? Es decir, pues si tengo seleccionados, por ejemplo, 7, 8 contactos, ¿vale? Pues que se envíen directamente los 7, 8 automáticamente, ya sea por envío directo o por Outlook, da igual, ¿vale? O la opción de validar uno a uno, ¿vale? Esta opción de validar uno a uno lo que va a hacer es presentarnos en pantalla antes el mensaje para que nosotros validemos, comprobemos que está todo correcto, si es que lo necesitamos, ¿vale? Si esto es opcional, si lo quiero comprobar antes, me presenta por pantalla siempre uno a uno el mensaje para que yo directamente le dé a enviar. Es decir, lo que va a hacer es que me va a lanzar el mensaje de correo electrónico. Si yo quiero insertar, modificar algo, además en el mensaje antes de proceder con el envío, pues marcaría esa opción de validar uno a uno y tendría que estar pues comprobándolo y dándole a enviar yo, pues lo que hace el programa es lanzarme el mensaje listo para que yo le dé a enviar, ¿vale? Pues si queremos revisar algo o validarlo como dice en este apartado. ¿De acuerdo? En el caso de que tuviéramos el tipo de envío impreso, pues aquí podríamos seleccionar la impresora de destino, ¿vale? Es decir, pues una carta o lo que tuviéramos otro tipo de comunicación diferente, pues podríamos escoger aquí la impresora de destino por la cual va a salir pues estos comunicados. ¿Vale? Y en esta opción de otras opciones, ya por último, lo que vemos aquí son dos opciones, ¿vale? Una vez que aceptamos, ¿vale? Aceptamos ya la creación, digamos, del comunicado, que luego posteriormente también, lógicamente, se puede editar y continuar con la edición antes de proceder al envío.
Tenemos las opciones de documentos adjuntos, ¿vale? En este caso, como el envío es por email, ¿vale? Pues nos puede interesar también, imaginaros, no sé, tener una comunicación de un envío de unas nuevas tarifas, de unas ofertas, de un cupón, de una publicidad o lo que sea, al cual acompañando al cuerpo, ¿vale? Lo que tenemos el contenido del comunicado que hemos diseñado y que tenemos aquí nuestros enlaces y tenemos todo correcto, pero además queremos acompañar a ese email con un documento adjunto como puede ser, pues no sé, desde unas tarifas en Excel a una imagen de un cupón, a un, no sé, imaginaos cualquier tipo de cosa que quiera añadir yo como documento adjunto. Pues yo desde aquí, desde esta opción, del iconito del clip, ¿vale? Lo que podría hacer es insertar, como veis, cualquier tipo de fichero. Puedo insertar un documento gráfico, puedo incluso insertar un vídeo o un audio o cualquier tipo de documento, un PDF, un contrato, unas tarifas, unas condiciones legales, cualquier tipo de documento que se os ocurra, teniendo en cuenta la amplitud que nos ofrece esta posibilidad de mandar cualquier tipo de comunicación para nuestros clientes y proveedores y demás de cualquier tipo, es decir, por lo decía, de campañas de marketing a publicidad, acciones de fidelización, de reactivación, es decir, pues en cualquier tipo de documento, digamos, ya os digo, gráfico, PDF, o cualquier cosa, podríamos insertarlo aquí y acompañará directamente al envío por email. El cliente recibirá nuestro comunicado con nuestro cuerpo y demás, y además un documento adjunto que podamos insertar aquí, ¿vale? Y esta opción de anotaciones, ¿vale? Pues sería la opción de anotaciones internas, digamos, observaciones internas que no van a acompañar al comunicado, es decir, esto no va a ir insertado en el comunicado ni se va a ver en ningún sitio, simplemente pues anotaciones internas que nos puede interesar tener aquí escritas pues para los tipos de envíos o lo que sea, pues anotaciones internas que se guardan simplemente aquí, pero no se editan en el comunicado, no se visualizan en el contenido del comunicado. ¿Vale? Una vez que tenemos, ya os comentaba, pues ya tenemos, en principio tenemos todo, tenemos los datos generales, tenemos el cuerpo, tenemos elegidos los destinatarios a quién se lo vamos a mandar, cómo se lo vamos a mandar, si queremos incluso un adjunto ya que es un email, ¿vale? Pues tenemos todo. Entonces aquí tenemos en las opciones de la aplicación, de la ventana, en el apartado de opciones tenemos pues la posibilidad de consultar destinatario. Esto, por ejemplo, nos puede servir bien si, por ejemplo, imaginaros aquí en este cliente, ¿vale? Pues en este cliente, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿vale? Pues tenemos, vemos o comprobamos que al introducirlo, al seleccionarlo, al ver qué tal, podemos ver que no tiene una dirección de email principal. ¿Vale? Pues en este caso podemos introducirla aquí, ¿vale? O sea, si editamos podemos introducirla aquí en pantalla, pero solo se guardaría aquí, es decir, podemos introducir aquí la información, pero ya podemos aprovechar también y consultar el destinatario, es decir, accediendo a consultar el destinatario accederemos a su ficha, a su mantenimiento de cliente y ya podemos rellenarlo allí para futuras ocasiones. Ya dándonos cuenta que nos falta ahí ese email, pues ya comprobamos, accedemos directamente a la ficha del cliente y lo rellenamos allí para que no nos vuelva a ocurrir en un futuro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para que no ya tenga ese dato cumplimentado a futuro y no solamente aquí en este apartado. Como os comentaba, la plantilla no es obligatoria, ¿vale? Pero ya hemos decidido en este caso, por ejemplo, imaginaros que hemos decidido crear el comunicado directamente desde aquí, pero no nos ha quedado tan bien que queremos guardarlo y queremos utilizarlo para un futuro y lo queremos utilizar para futuros envíos como plantilla. Pues esta opción simplemente en opciones a plantilla, directamente lo que haría sería guardar este contenido del cuerpo como una plantilla, ¿de acuerdo? Para poderla utilizar si queremos en futuras ocasiones, o podemos incluso duplicarlo. Y pues ya lo que sería ya no solo el cuerpo, sino toda la generación del comunicado queremos duplicarlo, porque ahora, por ejemplo, quiero exactamente lo mismo, pero enviárselo a los clientes de Barcelona. Puedo modificar este comunicado o puedo duplicarlo y crear otro directamente en el que, por ejemplo, pues la población sea Barcelona o que elija otros destinatarios o que meta aquí otro texto diferente pero que va a ser prácticamente igual, pero quiero hacer pequeñas modificaciones, pues duplico el comunicado entero. Una cosa es guardarlo como una plantilla o de esa manera tendría otra plantilla solo del cuerpo o duplicar directamente todo lo que sería la composición del comunicado, ¿vale? También puedo ver un historial de envíos de este comunicado, es decir, pues a quién se lo he enviado o no directamente, a qué destinatarios y más, por un historial de los envíos realizados de este comunicado una vez que los envíe. Y puedo generar directamente que sería el envío, ¿vale? También puedo verlo antes, ¿vale? Aquí sería simular, puedo ver antes cómo se va a visualizar el comunicado, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí un poquito más grande, pero a ver si lo veis un poquito mejor, ¿vale? Lo veo un poco aquí un poco más grande.
que, como veis, por ejemplo, en el contacto que estaba situado, pues recordáis esos campos que metimos así para personalizar el diseño, ¿de acuerdo? El cuerpo, pues ya el estimado ya se sustituye por el nombre, ¿vale? En este caso, pues he puesto ayuntamiento, tal, o el mantenimiento que era. Vamos a coger, por ejemplo, otro, a ver si lo vemos un poquito, pero por ver un poco más algo más común, ¿vale? Porque será un ejemplo, ¿vale? Lo ponemos aquí un poquito más grande, ¿vale? Y como os decía, pues podemos ver cómo el cuerpo, digamos, ha sustituido esos valores del nombre del cliente, ¿vale? De la etiqueta que teníamos hecho, pues personalizado, y al final le hemos metido, por ejemplo, el nombre del comercial, el nombre del vendedor. Pues atentamente, pues el nombre del vendedor que tengamos asociado a ese cliente. De esa manera, pues con esos campos, pues vemos cómo va a recibir directamente con esta opción de simular, cómo va a recibir directamente el cliente o los destinatarios, cómo van a recibir el comunicado, ¿de acuerdo? Cómo van a recibirlo ya visto impreso con esta opción de simular. Y la opción de generar ya directamente se encargaría de enviar directamente. En este caso, a través de nuestro gestor de correo o de forma directa, ya sería el proceso que directamente genera y procede a enviar los emails, ¿vale? Ya, bueno, validando uno a uno o no, ¿vale? Estas son las opciones que tendríamos aquí, ¿vale? En la generación del comunicado, ¿vale? La acción de simular y la acción de generar, principalmente para visualizarlo una vista previa antes, y generar directamente para generar de forma automática ya lo que son los envíos, ¿vale? Lo que nos quedaría sería un poco ver un poco ese listado, lo que ya son listados, informaciones un poco que tenemos de control sobre las comunicaciones hechas, ¿vale? Que sería, pues por un lado, dentro de este menú de comunicados tenemos el listado de comunicados, ¿vale? Que como veis aquí, pues lo que nos permite es filtrar por comunicados, por fecha de creación, por plantilla, el origen, si se lo hemos mandado a clientes, proveedores o clientes potenciales, ¿vale? O una importación que hayamos hecho libre de un fichero texto o Excel, el tipo de envío, si están cerrados o no, la fecha de cierre, el tipo de origen y demás. Y entonces aquí podemos ver un listado, ¿vale? De los destinatarios a los que se le ha enviado, del número de lo que es el asunto, los clientes, ¿vale? Aquí es como un historial un poco y llevar un poco el control de los envíos realizados, ¿vale? Del tipo de comunicados que hemos hecho y de los envíos realizados, ¿vale? Y por último, la última opción, que sería el listado de destinatarios bloqueados, ¿vale? Este listado de destinatarios bloqueados lo que nos da es la información de aquellos clientes o proveedores que en su mantenimiento los tenemos bloqueados para no enviarles comunicaciones por email o carta, ¿vale? Esto sí me detengo aquí un poco más, pues ya es lo último, pero también es interesante porque estoy comentando cómo enviar en bloque y masivamente comunicaciones y demás, pero lógicamente puede haber clientes o proveedores que no digamos que lo tengamos bloqueado, o que no nos interese, o que nos hayan dicho incluso que no les interesa publicidad por email o por carta, por lo que sea. Pues esa opción es bastante útil, interesante y demás, y habría que mirar, por ejemplo, aquí dentro del mantenimiento de un cliente, ¿vale? Si vamos dentro de un cliente igual en proveedores, dentro de la pestaña tenemos aquí en condiciones de pago, tenemos aquí en características, ¿vale? Tendríamos esta opción de bloqueo de envío de comunicados, ¿vale? Esto lo que significa es que si yo en este cliente selecciono, por ejemplo, que no le quiero enviar comunicados por email, a partir de esta fecha el programa no va a detectar que ese cliente está bloqueado y no lo va a incluir en los filtros que hemos visto para elegir los destinatarios y demás. No lo va a incluir, ¿vale? De esa manera nos ahorramos o nos evitamos cualquier tipo de problema, porque el cliente pues nos ha dicho que no quiere enviar o no quiere recibir información ni por email ni por carta y demás. Pues aquí podemos poner incluso unas observaciones, una fecha de bloqueo. A partir de esta fecha de bloqueo, el programa evita incluir este destinatario como tal, como destinatario en la generación de comunicados. Y podemos también tener, a esto es a lo que se refiere ese otro proceso, ¿vale? Que es el de comunicados, el listado de destinatarios bloqueados. Aquí donde puedo ver en todo momento qué clientes, proveedores, de qué filtros y demás, y puedo mostrar los bloqueados, los que no están bloqueados, o los que están bloqueados pero para que no enviar por email, ¿vale? Y aquí lo puedo ver directamente todo el listado de todos los destinatarios que yo tenga marcados de ese tipo. Entonces aquí puedo ver en todo momento cuáles son los clientes o destinatarios que yo tengo aquí seleccionados, y llevar ahí también ese control para corroborar que efectivamente digamos que no estoy autorizado o no me interesa, por el motivo que sea, o a mí o al cliente no me ha dado la autorización para poderle enviar
cartas, emails y demás, ¿vale? Para también que sepáis que existe esa herramienta o esa funcionalidad y que de ese modo, pues no, vamos, que lo que buscamos aquí es enviarle a los clientes y proveedores a toda la base de datos, aprovechar esta base de datos de clientes, proveedores que tenemos en SAGE50, pero siempre acorde a lo que nos interese realmente y no masivamente, sin poder elegir, sin poder bloquear por seguridad o sin poder tener ese control que también es necesario para este tipo de envíos en base a, pues eso, a posibles spam y cosas por el estilo, ¿vale? Pues tener siempre ese control de lo que tenemos en la aplicación. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto en principio habríamos visto un poco lo que es la funcionalidad de SAGE50, ¿de acuerdo? Todo lo que es la funcionalidad de la generación de comunicados, la generación de envíos, de las plantillas y demás, y con ello en principio pues tener una herramienta más sobre la que poder ampliar nuestras capacidades de comunicación con nuestros clientes, proveedores y aprovechar esa información que tenemos ya almacenada en el programa para nuestra producción, es decir, para nuestra productividad, como pueden ser lo que os decía, cualquier tipo de comunicaciones de ese tipo. Publicidad, fidelización, lo que se os ocurra, porque esto es totalmente libre, como habéis visto, y podemos editarlo y podemos crear las plantillas que queramos.